encender su video, por lo menos para este momento de la inauguración. Se los agradecemos, por favor. Listo. Buenos días. Les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las y los autores que nos acompañan, de los colegas, los estudiantes y amigos que están aquí presentes en esta nuestra primera sesión del Seminario Permanente sobre Migraciones y Movilidades Contemporáneas, Escenarios y Dinámicas Regionales. Me gustaría mencionarles un poco que el objetivo y estructura de esta actividad académica está pensada como un espacio de reflexión y diálogo que nos va a permitir a lo largo de las sesiones profundizar en las particularidades, en las especificidades que los procesos migratorios tienen en América Latina. Para ello se ha pensado desarrollarlo en un conjunto de diferentes bloques temáticos de 4 sesiones por semestre, y las primeras sesiones, particularmente las de abril, mayo y junio, estarán enfocadas en las dinámicas de las migraciones México-Estados Unidos. Contaremos entonces con la presencia, el apoyo y la participación de diferentes especialistas que van a estar haciendo énfasis en los diferentes y diversos impactos que se están visibilizando de las medidas antiinmigrantes que están siendo impulsadas en la reciente administración de Donald Trump. Es importante también comentar que no estamos solos, estamos trabajando en red, y las instituciones que convocan y respaldan esta actividad académica, además de nuestro Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, se suman el Seminario Universitario Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, conocido como el SUDIMER, de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, específicamente la Unidad Golfo, y la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica. Entonces tendremos una diversidad de miradas que nos permitirán enriquecer el acercamiento y la discusión a los temas que estaremos trabajando. Quiero agradecer la presencia particularmente de la maestra Marisol Franco, quien está en representación de la doctora Luciana Gandini, coordinadora del SUDINER, la doctora Janet Vallejo, directora del CIESTAS Golfo, y la doctora Gloria Camacho, coordinadora de nuestro centro de investigación. Está también prevista la presencia del doctor Jesús Ruiz, que parece que tiene problemas de conexión, presidente de RELACI. Y me gustaría solicitarles entonces, para iniciar con esta actividad y formalidad de la actividad, que como representantes de sus espacios nos dirijan un breve mensaje en el que puedan destacar la pertinencia que tiene nuestro seminario, y bueno, cerrando con la declaración del inicio formal de este seminario. Si gustan, empezamos, por favor, en el orden que les he mencionado. Marisol. Sí, muchísimas gracias. Pues en nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER de la UNAM, saludo con mucho gusto a las autoridades e instituciones que convocan este espacio. Para nosotros estamos muy contentas y orgullosas de formar parte de la convocatoria de este seminario. Consideramos que es un espacio de reflexión y diálogo muy importante sobre migraciones y movilidades contemporáneas. Y bueno, pues también queremos felicitar a las doctoras Ana Jardón e Itzel Hernández, y bueno, pues a todas las personas organizadoras que han hecho este espacio posible, ¿no? Este seminario permanente consideramos que sin duda fortalece el análisis y la generación de conocimiento en un tema crucial para nuestras sociedades. Y bueno, comenzar con la presentación de la obra que el día de hoy vamos a escuchar y que nos van a invitar también a que pues que nos metamos a la lectura, pues también es una valiosa aportación que nos hará repensar sobre estos procesos en un contexto local, pero con profundas implicaciones globales. Yo no quiero quitar más el tiempo de este espacio, solo reiterar nuestro compromiso con la investigación y el debate sobre migraciones y la movilidad en la región, y desear que este evento y pues el resto de las sesiones del seminario sea un ciclo muy enriquecedor y lleno de aprendizajes.
y bueno, pues que se sumen más personas sobre todo a estos espacios. Muchísimas gracias, doctora Jardón y doctora Hernández. Gracias, Marisol. Gracias también nuestro agradecimiento a Luciana, quien por cuestiones de salud no puede acompañarnos ahora. Doctora Janet. Ay, perdón, tenía apagado el micrófono. Pues buenos días a todos, a todas. Pues primero quiero agradecer a las coordinadoras por esta iniciativa tan pertinente, tan oportuna en estos tiempos tan complicados, ¿no? Doctora Ana Isabel Jardón Hernández, doctora Isabel Hernández Lara, que hemos podido coincidir en otras investigaciones. Para mí es un gusto colaborar como una institución convocante en este espacio de reflexión y diálogo donde nos reuniremos, ¿verdad?, en las próximas sesiones, iniciando en esta, para explorar y comprender justo las complejidades de las migraciones y las movilidades en general, ¿no?, que definen esta época, en un mundo pues que cada vez está más interconectado. Las migraciones pues se han convertido en este fenómeno global de gran relevancia por todas las implicaciones que tienen las distintas esferas sociales, políticas, culturales que nos involucran a todas y a todas, seamos o no migrantes, ¿no? Nos toca de retache muchas cosas. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ha abordado las migraciones desde una perspectiva multidisciplinaria, incluyendo la antropología, la historia, la sociología y otras ciencias sociales, y pues siempre se está buscando justamente la comprensión integral de las migraciones, considerando sus distintas dimensiones y particularmente en Ciesas Golfo, que está ubicado en Jalapa, Veracruz, para los que no se ubicaban, pues aquí se están desarrollando proyectos que atienden justamente esta problemática de las y los migrantes y están abordando temas como ciudadanía, derechos humanos, las cuestiones de reconfiguraciones familiares, las desapariciones de migrantes, entre otros, ¿no? Hay un interés en sí mismo por las migraciones, pero también porque en términos geográficos Veracruz se constituye como un punto de tránsito importante para las personas migrantes del Centro y Sudamérica, y además por la historia migratoria que ya hay de larga data de las y los veracruzanos hacia Estados Unidos principalmente. Entonces, en este sentido, y para no tomar más tiempo, ¿verdad? Estoy convencida que este seminario va a contribuir a generar este debate informado, constructivo, sobre las migraciones y movilidades contemporáneas. Y creo que algo que nos mueve también es promover una mayor comprensión y respeto por los derechos de las y los migrantes, ¿no? Las y los migrantes del mundo, particularmente las y los mexicanos. Pues enhorabuena y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a estar muy atentas a las siguientes sesiones. Muchas gracias nuevamente, doctora Ana, doctora Itzel, por esta invitación. Muchísimas gracias, doctora Janet. Vemos que se ha conectado el doctor Jesús Ruiz. Sí, así es. Gracias. No sé si me escuchen. Sí. Ok. Bueno, pues un poquito de problemas técnicos para el ingreso, pero bueno, pues con el gusto de estar aquí y el agrado, el agradecimiento de que nos compartan en Relasi el honor de participar pues de diferentes formas y con un buen antecedente de trabajo principalmente con las doctoras Ana Elizabeth Jardón y la doctora Itzel, algunos colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues de cierta forma me siento un poco raro aquí, siendo el único varón en esta mesa de apertura, pero al mismo tiempo comprendiéndolo porque dentro de las serie de programas que nos honraron en participar las doctoras Jardón y Hernández en Relasi, en nuestro programa de Latinoamérica Hoy, Diálogos desde Relasi. Tenemos contemplado para este viernes 7 de marzo la participación de un colega también que nos estaría hablando de algo
relacionado con la violencia simbólica y el 8 de marzo. Pero bueno, más allá de esto, esta situación un tanto anecdótica, agradecido con hacernos partícipe de este seminario y que como en experiencias previas que hemos tenido con trabajos de las doctoras, pues está asegurado el interés que va a estar captando de una buena audiencia en esta serie de seminarios que entiendo están en su primera sesión este día. Entonces, agradecido y pues con mucho ánimo las estaremos escuchando la presentación esta. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor. Y finalmente cerramos este acto de inauguración de nuestro seminario con la participación de nuestra coordinadora, la doctora Gloria Camacho. Bien, buenos días, gracias Ana, gracias Itzel. Pues bien, voy a dar lectura a un breve texto que preparé para la ocasión de este seminario tan relevante. Pues bueno, buen día autoridades, apreciables compañeros y público en general que nos acompaña desde las redes sociales. Bienvenidos sean al inicio del seminario permanente sobre migraciones y movilidades contemporáneas, escenarios y dinámicas regionales. Es un gusto para mí presenciar la realización de la primera sesión de participaciones del seminario, debido a varias razones, entre ellas, atestiguar primero el establecimiento de redes de investigación para crear vínculos académicos que fortalezcan las afinidades científicas y de cooperación entre instituciones de educación. Después, ver el cumplimiento de nuestra labor como profesores investigadores universitarios al formar recursos humanos y generar nuevo conocimiento al intercambiar reflexiones con pares dentro y fuera de nuestra universidad, volviendo nuestro quehacer interdisciplinario y extrauniversitario al vincularse con temas sociales de peso y relevancia. Así, con un tema que no es reciente, pero que actualmente se ha agravado por la transición política de nuestro país vecino del norte y sus nuevas reformas políticas, es de vital importancia dialogar sobre los procesos migratorios, sus dinámicas, impacto y todos aquellos aspectos sobre el bienestar humano de los migrantes y sus familias, que impactan en la cotidianidad de toda la población nacional y transnacional. Por último, ver la movilización poblacional, estatal y nacional nos dimensiona más allá de nuestro microambiente y nos lleva al deber ser para convertirnos en agentes del cambio en este engranaje político, social y económico en el que todos estamos inmersos. Felicito ampliamente a las doctoras Ana Elizabeth Jardón y a la doctora Itzel Hernández, quienes coordinan este seminario, y también felicito la presentación de este libro que se va a dialogar el día de hoy, Escenarios de las Movilidades y Migraciones Contemporáneas en el Estado de México, coordinado por la doctora Ana, y que también veo que están también conectados los autores que participan en este libro. Entonces, demos paso a las participaciones de profesionales que a través de la práctica de su saber y conocimiento por medio de la investigación, visibilizan estos elementos. En ese tenor, siendo las 11:16 horas del día, declaro inaugurados los trabajos del Seminario Permanente sobre Migraciones y Movilidades Contemporáneas, Escenarios y Dinámicas Regionales. Les deseo éxito y enhorabuena. Bien, sean todos nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues hecha la inauguración formal de este seminario y agradeciendo la presencia de quienes hoy nos acompañan, comentaristas, público, autoras y autores, me resulta muy grato moderar la primera sesión de este seminario dedicada a la presentación del libro, como ya fue mencionado, Escenarios de las Movilidades y Migraciones Contemporáneas en el Estado de México. Antes de iniciar con la dinámica de esta sesión, quisiera destacar que se trata de una obra de acceso libre en la página del repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora mismo les estamos poniendo el vínculo
para que el vínculo del repositorio para, por si es de su interés, lo consulten y también lo pueden descargar. Aprovecho también para comentarles que vamos a dejar también en el chat un enlace para el registro de asistencia de quienes gusten tener una constancia al final de las sesiones de este semestre. Es en este vínculo de forms que pueden hacer el registro de su asistencia. Volviendo a la dinámica de la sesión de hoy, el libro que nos convoca es coordinado, como ya fue señalado, por la doctora Ana Jardón, profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, y publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además de la coordinadora, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de especialistas que gentilmente han aceptado comentar el libro, a quienes les agradecemos profundamente su tiempo y su lectura. Para que lo y las conozcan, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada quien por orden de participación. Inicio presentando al doctor Jorge Ariel Ramírez Pérez, quien es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Cuenta con el perfil deseable PRODEP, esto es el Programa para el Desarrollo del Personal Docente de la SEP, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Sus investigaciones se orientan a estudiar procesos de socialización de jóvenes, desigualdades en el espacio de la educación superior y procesos de inserción laboral de egresados de educación superior. Muchísimas gracias, doctor Ariel, por tu presencia y tu apoyo. Bienvenido, muchísimas gracias. También damos la bienvenida a la doctora Amina El Makoui, quien es doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Antropología Social por la misma institución y una maestría en Sociología de la Familia por la Universidad Mohammed V en Marruecos. Actualmente es miembro del Consejo Árabe de Ciencias Sociales del Líbano y es investigadora por México de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Comisionada al Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su experiencia incluye la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo sustentable, justicia territorial y fortalecimiento de la gobernanza local. Muchísimas gracias, doctora Amina, por su presencia el día de hoy. Muchas gracias y sea bienvenida. También me permito, presentar y dar la bienvenida a la doctora Daisy Coromoto Rebolledo. Ella es venezolana y profesora investigadora de la Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es doctora en Ciencias con mención en Ecología por la Universidad Central de Venezuela, maestra y especialista en ordenación rural en función del medio ambiente. Tiene más de 30 años de experiencia en cuestiones asociadas con la planificación del territorio, medio ambiente, impacto ambiental y economía ambiental en ámbitos públicos, privados, académicos y de gestión pública. Cuenta con perfil deseable de PRODEP y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Muchísimas gracias, doctora Daisy, por su presencia y participación. Y bueno, antes de dar paso a las reflexiones de nuestras y nuestro comentarista, quisiera pedirle a la doctora Ana Jardón, quien tuvo la titánica labor de coordinar esta obra, que nos platique un poco sobre el objetivo y cómo fue estructurado y concebido este libro. Unos 5 minutitos de introducción, doctora Jardón, estarían fabulosos para que nuestra audiencia pudiera conocer cómo fue concebido este texto. Por favor. Muchísimas gracias, Itzel. Antes que cualquier cosa, me gustaría decir que estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Y previo a dar cuenta del objetivo y la estructura del libro, quiero agradecer a cada uno de los autores y las autoras que me acompañaron en esta inquietud académica. De verdad, muchas gracias por su paciencia, por su compromiso y por compartir sus diferentes hallazgos de investigación. Me gustaría también extender mi más amplio agradecimiento a nuestra universidad, particularmente al Departamento de Publicaciones, por todo el trabajo de edición y producción de esta obra. Y bueno, ahora sí, adentrándonos al libro, a modo de antecedente, quisiera compartirles que el libro que hoy presentamos es resultado de un seminario de investigación interinstitucional al que convoqué y en el que participaron activamente los especialistas que están contribuyendo en esta obra.
todas y todos especialistas de diferentes espacios académicos, como por ejemplo el Colegio Mexiquense, el Colegio de Michoacán, la UNAM y por supuesto nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, con énfasis en el estudio de estas problemáticas en el Estado de México. El objetivo entonces ha sido mirar la complejidad de las movilidades y las migraciones que se registran en el Estado de México. Específicamente, como podrán observarlo a lo largo de la obra, se ha buscado prestar atención a las dinámicas de la inmigración, del retorno, de la migración en tránsito, las migraciones internas y temporales que ocurren y que tienen lugar en nuestra entidad. Me parece importante hablar de este antecedente, de este seminario sobre el que se discute y nace este libro. ¿Por qué? Porque se construyó como un espacio de diálogo, un espacio de intercambio de ideas, de retroalimentación y de cuestionamiento de todos nuestros planteamientos. Y esto nos permitió lograr empates, lograr articulaciones entre todo lo que estamos discutiendo en cada uno de los capítulos. Y así entonces aportar de manera colectiva la comprensión y el análisis de las migraciones y las movilidades en contextos que no son fronterizos, pero que también registran importantes dinámicas en esta materia. De ahí entonces que esta obra que hemos titulado Escenarios de las movilidades y migraciones contemporáneas en el Estado de México está buscando contribuir al reconocimiento de nuestra entidad como un espacio en el que confluyen personas, distintas personas en movilidad humana, con perfiles diversos, con motivos y necesidades, todas ellas también diferenciadas. Y que por supuesto esta representa y está representando un reto importante para las autoridades mexiquenses en lo que tiene que ver con sus procesos de atención. Entonces, en su contenido, este libro, como podrán observarlo, permite advertir que los procesos de movilidad humana en el Estado de México ni están siendo reconocidos en la complejidad que están manifestando y por tanto tampoco están siendo lo suficientemente atendidos desde todo lo que esto supone, sus implicaciones, sus retos, sus demandas. Específicamente, entonces, esta obra está contribuyendo no solamente a comprender, sino a posicionar al Estado de México como un territorio de origen, un territorio de tránsito, de destino y de retorno de población migrante. Ya Itzel les ha dejado el link para que puedan descargar el libro y ahí podrán ver que el contenido de nuestro texto se agrupa en 3 grandes secciones que nos aproximan a esto que acabo de mencionar, a las dinámicas de migración, retorno, tránsito y refugio en el Estado de México. El punto de partida lo vamos a tener, obviamente, en el primer capítulo, pero quiero destacar este primer capítulo. ¿Por qué? Porque se trata de una especie de radiografía que desde una mirada cuantitativa lo que hace es dimensionar los diferentes flujos que salen, que llegan, que transitan y que buscan protección internacional en el Estado de México. Y a partir de este capítulo, a partir de las discusiones que como autores fuimos teniendo a lo largo de nuestro seminario, nuestra retroalimentación, fuimos creando diálogos sobre ciertas especificidades. Estas especificidades que ustedes pueden distinguir en el libro dan cuenta, por ejemplo, de los desplazamientos internos para lo que la autora, en este caso Itzel Hernández, denomina salir a trabajar. Dan cuenta también, por ejemplo, de la migración temporal agrícola como una nueva era en la que está cobrando importancia significativa ante la sostenida política antiinmigrante en Estados Unidos. Daremos cuenta también de la organización colectiva de migrantes, su participación en programas como lo fue el 3x1, las afectaciones que estos procesos tienen a la salud física y mental de los migrantes retornados, las prácticas transnacionales, las emociones que se viven durante el tránsito, las actitudes, por ejemplo, que los mexiquenses tienen hacia la inmigración y las aspiraciones, por ejemplo, de quienes buscan refugio en nuestra entidad. Bueno, se discuten estas y otras temas que estaremos escuchando a partir de los valiosos comentarios del doctor Ariel, la doctora Mina y la doctora Daisy. Y finalmente quiero destacar que cada uno de estos capítulos puede distinguirse el acercamiento que realizamos a los sujetos y a los participantes de nuestras investigaciones. Con ello, lo que quiero es destacar la importancia que tiene comprender estas dinámicas no desde nuestra voz, sino desde la voz de quienes viven estas problemáticas, para destacar, para visibilizar y dar cuenta de cuáles son sus necesidades tanto individuales como sociales.
Y bueno, pues espero que la obra sea de su interés. Gracias, Itzel, vi que me levantaste la mano para marcar el tiempo. Gracias desde ya a las y el comentarista, y quedo atenta en caso de que el tiempo nos permita dialogar con el público que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana, por el comentario general, y también gracias por la labor de coordinar esta obra en la que también tuve el gusto de colaborar junto con otros colegas. Y bueno, para no alargar esto, estamos esperando los comentarios. Entonces vamos a comentar, vamos a dar paso a quienes nos van a apoyar en el comentario del libro. Le cedo en primer lugar la palabra al doctor Ariel Ramírez, quien tiene idealmente, Ariel, 15 minutos. Adelante, Ariel. Bienvenido y nuevamente muchísimas gracias. Hola, Itzel, gracias. Buenos días a todos, a todas. Les quiero agradecer pues a la doctora Itzel Hernández por la invitación. Agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan considerado para hacer algunos comentarios, pero básicamente en realidad va a ser mi intervención y cómo invitar a leer el libro, ¿no? Y bueno, a la doctora Ana Elizabeth Jardón, pues agradecerle también la invitación y por supuesto pues felicitarles, ¿no? Por el libro, me es un libro muy bonito, me gusta mucho. Y bueno, entonces voy a empezar por invitar, ¿no? A quienes gustarían de leer este libro. Pues yo creo que sin duda, es un libro de mucho interés para investigadoras, investigadores, que sí de manera particular estudian temas de migración interna, migración internacional. Creo que les va a encantar, es un buen libro en ese sentido. Si bien se concentra, ¿no? el asunto de las movilidades en el Estado de México, y lo abordan de una manera pues, bastante extensa y profunda, ¿no? Son 9 capítulos los que componen el libro y se ven como diferentes facetas o ángulos de las movilidades, ¿no? Precisamente diferentes tipos de movilidades internas, ¿no? Movimientos residenciales, también migración internacional, desde emigración, inmigración y actores, ¿no? que atraviesan el fenómeno migratorio, están todos presentes. Entonces, en ese sentido, pues me parece que es un libro bastante completo. Por otro lado, también creo que para estudiantes, que ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, que estén también ya interesados en los temas de migración, tanto interna como internacional, creo que el libro puede ser bastante interesante, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, a mí me parece que, bueno, sabemos que toda investigación, y sobre todo en sus orígenes, es decir, cuando se está iniciando una investigación, pues es precisa, ¿no? De hacer una revisión de literatura, y pues quienes están comenzando en este tema, creo yo que tienen que leer el libro para poder estar al tanto precisamente de cómo se está estudiando de manera actual el tema de la migración tanto interna como internacional. Creo yo que en ese sentido es una lectura obligada. Hay que hacer un estado de la cuestión, hay que estar revisando la literatura para ver cómo se está haciendo investigación, con qué conceptos y con qué metodologías, y en ese sentido, pues este libro es importante, ¿no? Porque permite precisamente ver estos, digamos, elementos de la temática, cómo es abordada, con qué herramientas es abordada y qué resultados está generando, y precisamente a partir de ahí poder continuar la investigación, ¿no? ¿Quiénes estudian migración? Y aquí quería como mencionar eso, ¿no? Yo estoy un poquito lejos de los temas de migración internacional, pero, o sea, lo que pasa es que lo trabajaba como de una manera más fuerte, y actualmente no lo trabajo muy fuerte. Sí tengo algunas publicaciones recientes, pero no es algo que esté trabajando muy fuerte, pero creo yo que aquí es donde aparece como interesante la pregunta, ¿no? ¿Quiénes estudian migración?
pues las ciencias sociales, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, las migraciones, las movilidades humanas, las migraciones humanas, pues las estudian las ciencias sociales. Y lo interesante es preguntarse qué permite conocer los estudios de migración. Desde mi punto de vista, estudiar migración es importante porque es un mirador desde donde se pueden estudiar problemas de las sociedades. Y por eso menciono lo que estaba diciendo un poquito, que aunque yo estoy un poquito lejos de los estudios de migración, el leer ese texto para mí es como muy importante. Yo estoy estudiando problemas de desigualdades y estudio problemas de inserción laboral, de egresados, de licenciatura, ¿no? Entonces estudio pues mercados de trabajo y cómo los orígenes sociales, las desigualdades sociales se manifiestan en los procesos formativos en educación superior y también en la inserción laboral, ¿no? Entonces hago análisis, o sea, considero orígenes sociales, ¿no? Considero áreas de formación, considero cómo están constituidos los mercados de trabajo, etc. Y en ese sentido, a mí me parece que los resultados que aquí se ven, digamos, los resultados que se muestran en este libro, permiten un diálogo muy interesante en problemas sociales, ¿no? O sea, es decir, la migración no es solo un problema social más, sino que desde la migración se pueden estudiar problemas sociales importantes, ¿no? ¿Cuáles problemas? Pues problemas de empleo, problemas de socialización, problemas de estructuras y dinámicas familiares, problemas de desigualdades, ¿no? Cómo los procesos migratorios implican, pues, generaciones y sostenimiento y reproducción de desigualdades. Entonces, un poco lo que voy a plantear es precisamente cómo estos capítulos, y sobre todo los de la sección 1, que la sección 1 se llama Poblaciones en Movilidad por y en la entidad, y son 3 capítulos los que componen el apartado 1. El primer capítulo, Cambios y continuidades en los patrones migratorios y movilidades poblacionales en el Estado de México, que lo elabora Telésforo Ramírez García. Es un trabajo, pues, importante, creo que sí, es una lectura obligada, porque precisamente lo que da cuenta es de cómo se ha estado comportando y qué ha estado cambiando en términos de las migraciones que experimenta el Estado de México. ¿No? Y si el autor pues va a encontrar cambios importantes, ahorita los voy a mencionar, encuentra cambios importantes en los patrones migratorios, ¿no? Y precisamente da un marco también para poder entender los demás capítulos. El segundo capítulo se llama Movilidades laborales internas y metropolitanas desde comunidades rurales de la región noroeste del Estado de México, que escribe la doctora Itzel Hernández Lara, y que es un capítulo bastante interesante, y ahorita mencionaré en qué sentido me parece como que va más allá, ¿no? Lo que está planteando que va más allá del estudio de la migración propiamente, ¿no? Sino que permite ver pues, un montón de problemas que hay en torno a estas migraciones laborales, ¿no? O movilidades laborales. Y luego el último capítulo que también mencionaré es el de la nueva era de migración laboral y temporal agrícola mexicana en Estados Unidos y Canadá, el caso mexiquense, que es precisamente bajo qué condiciones y qué perfiles son de las personas que están emigrando del Estado de México hacia Estados Unidos y Canadá a partir precisamente de una migración más regulada, ¿no? Que es la que se da a partir pues de visas laborales. Bien, esos son los capítulos que voy a mencionar y les comentaba. El primer capítulo que elabora Telésforo Ramírez García, digamos, lo que va a plantear es esto, o lo que vamos a encontrar en el capítulo, que está construido a partir de fuentes de información censales y de las movilidades residenciales por trabajo y por asistencia escolar. Esa es una de las cosas que encuentra, que se están moviendo o se están modificando en el Estado de México. Por otro lado, y esto pues, también resulta interesante, es que el saldo neto migratorio ya es negativo. Es decir, en el Estado de México está habiendo más emigración
hacia la Ciudad de México y hacia otras entidades que inmigración. Es decir, el Estado de México ya está dejando de recibir inmigrantes al Estado y está expulsando población hacia otras entidades. Y en ese sentido, el trabajo de la doctora Itzel pues va a ser como bastante interesante para mostrar, si bien es un sector de emigración y básicamente de movilidad laboral, bajo qué condiciones y cómo son recibidos estos migrantes, ¿no? Y luego, un tercer hallazgo en el capítulo de Telésforo es que hay un descenso de la migración irregular a Estados Unidos, hay un aumento de la migración regular por medio de visas H2A y que se otorgan a jornaleros agrícolas mexiquenses, y entonces en ese sentido también por eso aparece como muy interesante el capítulo de Ofelia Becerril, que es la nueva era de migración laboral temporal agrícola mexicana. Bien, entonces Telésforo nos da una radiografía de cómo se está comportando las migraciones, ¿no? Migración interna, emigración, inmigración interna, retorno, inmigración internacional, pero también emigración internacional. O sea, sí da un panorama bastante completo. Y entonces por eso creo que es un capítulo importante. ¿Cuánto me queda de tiempo? Todavía tienes, son 11, unos 5, 7 minutos, Ariel, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, y bien, los textos de la doctora Itzel y de la doctora Ofelia me parecen muy interesantes porque, por un lado, el primero, el de la doctora Itzel, pues profundiza, ¿no? Lo que implicaría las movilidades laborales, la migración interna, y también el otro capítulo de Ofelia Becerril estaría profundizando en aspectos de la migración internacional, y sobre todo en migración internacional. Bien, ¿qué es lo que tienen en común, digamos, sobre todo los dos últimos textos? Me parecen que lo que tienen en común es que por un lado dejan claro, ¿no? O sea, es digamos, una tesis, pues, digamos, ya ni tesis, ya es un axioma, ¿no? En el estudio de las migraciones, que las migraciones son por razones económicas laborales, ¿no? Fundamentalmente, los perfiles de los migrantes siguen siendo perfiles de población en edad productiva y reproductiva, siguen siendo mayoritariamente varones, y las migraciones son por razones económicas, ¿no? Pero un aspecto que llama muy fuerte la atención es que estas migraciones y estas movilidades laborales están en contextos donde los migrantes, si bien ya lo que se mencionaba, ¿no? Mucha de la migración del Estado de México hacia Estados Unidos ha descendido la migración indocumentada, la migración irregular, y hay un incremento sostenido de la migración calificada por medio de visas. Aún así, son las condiciones laborales, para el caso de la migración internacional, ¿no? De explotación así tremenda, ¿no? Entonces, y digamos, eso en términos de la migración internacional hacia Estados Unidos y Canadá, si bien protegida y bajo programas, etcétera, ahí, y no, o sea, y va a mostrar Ofelia, por ejemplo, cómo cuando ya se verifica si digamos, los empleadores están cumpliendo con una serie de normas, de derechos, de observancia de derechos laborales y humanos, se encuentra que no, ¿no? O sea, estos migrantes realmente siguen siendo explotados y siguen siendo vulnerados en sus derechos, entre sus derechos humanos y sus derechos laborales, ¿no? Eso resulta interesante, pero no solo ocurre para el caso de las migraciones internacionales, ¿no? Y por eso me parece como muy interesante el trabajo de la doctora Itzel, porque también esta vulnerabilidad, esta marginación, esta exclusión o la marginación en la inserción laboral de estos migrantes que vienen de zonas agrícolas del Estado de México, de comunidades rurales, enfrentan
pues condiciones de explotación, pero también de exclusión y de marginación, de discriminación, ¿no? Entonces, eso es bastante fuerte, ¿no? Entonces, me parece interesante los textos porque permiten ver cómo los mercados laborales, tanto internos como internacionales, generan diferencias sociales y dificultades que enfrentan las personas, ¿no? Y esto pues precisamente conecta con problemas de las ciencias sociales candentes y vigentes a nivel mundial, ¿no? Recién estoy leyendo un libro de Nancy Fraser, se llama Capitalismo Caníbal, y precisamente, ¿no? Ella a partir ¿no? Digamos, un soporte muy fuerte en la teoría marxista y muy fuerte, las proposiciones más importantes que ella va a desarrollar las jala de la teoría marxista y que son los conceptos de explotación y de expropiación. Y entonces ella lo que va a plantear es que el capitalismo, y estamos hablando ya del capitalismo, o sea, el capitalismo ya es global, ¿no? Entonces, este capitalismo, para poder mantenerse, sostenerse, reproducirse, lo hace, dice Nancy Fraser, a partir de lo que ella llama las moradas ocultas o talleres ocultos del capital, ¿no? Y que Marx solo analizó uno de ellos y ni siquiera con mucha profundidad, y que es el de precisamente, digamos, la dimensión de la expropiación o del robo descarado que hace el capitalismo hacia poblaciones vulnerables y poblaciones que han sido jerárquicamente inferiorizadas, ¿no? Por las relaciones de poder a nivel geopolítico. Entonces, digamos, lo que va a mostrar Marx es precisamente cómo los países ¿no? Como América, como África, Asia, fueron expropiados precisamente para que se diera el proceso de acumulación originaria de capital, y que después Silvia Federici va a profundizar fuertemente en, sobre todo, cómo se dio la dominación de las mujeres en este contexto de la acumulación originaria de capital, y que va a plantear que este proceso de acumulación, y es donde entra Nancy Fraser muy fuerte, que este proceso de acumulación originaria de capital no ocurrió en un momento en el tiempo atrás, sino que está ocurriendo constantemente, ¿no? Y en ese sentido, el capitalismo a nivel global sí, digamos, se sostiene a partir de formas de expropiación o de robo en 4 dimensiones, ¿no? O en 4 moradas, le llaman Nancy Fraser. Uno es el del racismo, otro es el de los cuidados, otro es el del ambiente, el del medio ambiente, y el otro es la política, ¿no? Y precisamente a mí me parece que estos textos lo que permiten ver son procesos de expropiación que se están dando, por un lado, a partir de prácticas racistas que, si bien nosotros no tenemos, o sea, no se puede aplicar el concepto, digamos, de una manera así, sin adecuaciones o sin modificaciones, pero sí hay prácticas racistas, por ejemplo, y por eso lo menciono, porque el texto de Itzel muestra precisamente cómo sí hay prácticas racistas discriminatorias hacia estas poblaciones mazahuas, ¿no? En la Ciudad de México y, bueno, en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y si pero también, ya cerrando. estoy terminando. Y entonces también se da esta expropiación, ¿no? Precisamente también con estos trabajadores que van hacia otras, bueno, hacia Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya para terminar, les comentaba que si bien, o sea, que estos textos son sumamente valiosos porque no se quedan solo en la dimensión migratoria, si bien profundizan fuertemente en la cuestión migratoria, están discutiendo temas importantes de las ciencias sociales que tienen que ver con generaciones de desigualdades, perpetuaciones de desigualdades, y aquí se ven precisamente en estas poblaciones de zonas rurales que migran a la zona metropolitana del Valle de México y hacia Estados Unidos y Canadá, como se da, digamos, esta explotación y esta expropiación, ¿no? Y este diálogo que podemos hacer con las ciencias sociales. Eso es todo, muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor Ariel, por la disertación, por el tiempo y gracias por esta vinculación con los temas de las ciencias sociales. Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Amina El Macawi. Por favor, doctora Amina, si nos pudiera expresar sus comentarios a la siguiente sección del libro. Muchísimas gracias. Bienvenida.
Buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se le escucha muy bien, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Antes de nada, pido una disculpa porque le comenté a Ana que tengo un problema de la red, no se trabaja muy bien mi cámara. Entonces, antes de nada, gracias por esa invitación, ese espacio que significa mucho para mí, porque ya llevo años de que me alejé del tema de migración por destino académico. Estoy en campo de energía y cambio climático. Yo soy de la UAM Iztapalapa, como comentó Itzel. He trabajado migración entre Oaxaca, Estados Unidos, Marruecos y España. También luego trabajé ciudades fronterizas y la migración subsahariana y también en el Medio Oriente. Me parece sumamente importante lo que pretende el libro abrir como un ejercicio que necesitamos hoy en día en pensar en localidades donde no se considera como ciudad fronteriza o una zona migratoria. También hace una llamada a la necesidad de nuevas teorías, nuevos conceptos y metodologías para entender la migración en su forma actual, con esos desafíos políticos y la realidad que vivimos ahora en México y ante el cambio climático. Y a mí me parece que ese libro va a dejar una inspiración sumamente importante para retomarlo y replicarlo como un modelo. Como comentó Ana, el Estado de México es una ciudad de migrantes, ¿no? Es una ciudad de tránsito. Me parece también la fortaleza de ese libro, magnífico ejercicio, la verdad, me recuerda a los viejos seminarios con el doctor Federico Besserer en la UAM Iztapalapa, genera espacio para pensar en planes de incidencia, políticas públicas y también entender la migración como un fenómeno complejo desde varias disciplinas. Igual yo veo que el libro permite observar el fenómeno migratorio desde un enfoque regional, resaltando cómo el Estado de México, a pesar de no ser una identidad fronteriza, se ha convertido en un espacio clave para entender las dinámicas de migración, retorno y organización social de los inmigrantes. Creo que es pues en los capítulos que me ha tocado analizar o más bien comentar, me ofrecieron a mí también pues un espacio para pensar desde mi experiencia en el tema migratorio y desarrollé varias ideas de verdad que pueden ser temas de libros, temas de tesis, sobre todo en el caso de comparar con otros contextos y ver la migración desde lo transregional y lo transnacional. Empezamos con el capítulo de Judith, que me parece sumamente importante el trabajo empírico y el trabajo en general que se ha hecho, porque desde su trabajo nos invita a reflexionar sobre las dificultades de implementar políticas públicas que dependen de la participación activa de los inmigrantes. Y eso, la verdad, nos lleva a un discurso muy fuerte sobre cómo se ejerce el poder, no solamente en cuestión migratoria, ¿no? Los desafíos de implicación de esas políticas. Ese programa, según la autora, tenía la intención de canalizar recursos de migrantes organizados para mejorar la infraestructura y condiciones de sus comunidades de origen. Sin embargo, la autora evidencia cómo la falta de la cohesión social y la instabilidad de la organización de los migrantes limitaron el impacto del programa. Y por esa razón a mí me parece sumamente importante ya llegar a comparar, porque el caso de Oaxaca, donde se desarrollan las comunidades transnacionales, vemos que la cohesión social es la herramienta que puede apoyar o puede darle un sentido a esas políticas que a veces son con mayor impacto cuando la fragmentación es menos. Desde la perspectiva crítica, a mí me parece que el capítulo pone en cuestión la lógica de programas gubernamentales que trasladan la responsabilidad del desarrollo comunitario a los inmigrantes, sin asegurar la sostenibilidad de esos proyectos ni considerar las limitaciones económicas y organizativas de las comunidades beneficiadas. Entonces, eso es una crítica de la política en sí y cómo la forma de pensar de manera vertical
vertical y lineal. Así surge un debate central, fue el programa 3x1, una política pública efectiva o simplemente una estrategia simbólica del gobierno para comprometer a los inmigrantes a la inversión local sin ofrecer soluciones estructurales. Es una gran pregunta que a lo mejor hay que desarrollarla más adelante en un trabajo más amplio, ¿no? También hay que descartar que en su origen el programa 3x1 funcionaba como un factor de desarrollo efectivo para las comunidades de origen inicialmente. Se trataba de una buena iniciativa que cumplía con su propósito y objetivos, principalmente porque la relación era directa con los migrantes y su comunidad natal. Sin embargo, cuando se transformó en política pública oficial, comenzó a estar sujeta a diversos vicios del manejo de fondos y ausencia de transparencia entre otras malas prácticas en la gestión. Y creo que el modelo que presenta Judith desde su capítulo nos hace reflexionar sobre varias políticas migratorias que han sido siempre implementadas en el pasado y sigue siendo el debate desde las políticas públicas. Si vamos directamente a la aportación de Alejandro en su capítulo de la migración como identidad de resistencia, creo que aquí el trabajo aborda la migración no solo como un proceso económico o demográfico, sino como un fenómeno profundamente cultural y de identidad, ¿no? En Tonatico, donde prácticamente todas las familias han experimentado la migración en los Estados Unidos. Los migrantes han creado redes de apoyo a través del Club Social Migrante del Sur, mientras el arte mural se ha convertido en una forma de expresión sobre la experiencia migratoria. Ese trabajo de Alejandro a mí la verdad me lleva de una manera nostálgica a cómo ha sido la migración oaxaqueña en Estados Unidos y cómo la construcción de la comunidad transnacional ha sido desde, ¿cómo se llama? Maneras de organización simbólica y prácticas culturales de la comunidad. Incluso me llevó a pensar que el marco teórico que se ha desarrollado en el caso mexicano ha sido un marco teórico transnacional, porque si en Oaxaca se puede hablar, o en México, de la comunidad transnacional, en Marruecos se puede hablar sobre la tribu transnacional, porque entendemos en Marruecos que la tribu como una forma de organización a través del parentesco, el linaje y el sistema tribal, se vuelve a formar como una manera de resistencia y dar sentido a esos elementos tradicionales. Yo veo que ese capítulo nos ofrece una investigación valiosa porque rompe con la visión tradicional de la migración como un proceso de salida o de buscar mejorar la situación económica, mostrando igual que los inmigrantes pueden mantener vínculos activos con su comunidad a través de la cultura, la organización social. No obstante, también el capítulo deja abierta una pregunta crucial: ¿hasta qué punto esas expresiones logran trascender la precariedad que sigue afectando a las comunidades de origen? Los murales en las organizaciones migrantes, ¿cómo simbolizan la lucha de migrantes? Y eso me recuerda un trabajo en nuestro grupo de estudios transnacionales de una chica de Australia que trabajó sobre el museo etnográfico y la etnografía visual, cómo los inmigrantes a través del arte pueden expresar su identidad, sus luchas y sus resistencias. El tercer capítulo lo vi muy puntual y muy relevante porque introduce a un elemento fundamental en el estudio de migración, que no siempre es común puntualizar algunas preguntas o algunas realidades como el tema del tercer capítulo,
donde habla sobre la salud de los trabajadores retornados. Y eso es un fenómeno, es un problema, no solamente la salud, la seguridad, es la integración que pasó después de esa sobre todo esas 2 décadas que a nivel global el mundo está viviendo desafíos económicos, crisis, etcétera. El retorno ha marcado una angustia, una ansiedad, unos problemas en su comunidad de origen. El análisis que Giovanni Alberto propone desde la antropología médica nos permite ver cómo los procesos de salud, de enfermedad y atención están directamente vinculadas a las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes de Estados Unidos y su retorno en México. Igual, cómo descata el estrés, la ansiedad y otros padecimientos de salud mental son comunes entre los inmigrantes retornados, pero no siempre se reconocen como problemas de salud pública. Y aquí surge una crítica importante de las políticas de salud de México, siguen sin complementar de manera suficiente las necesidades específicas de los inmigrantes, especialmente a aquellos que regresan de condición de vulnerabilidad, donde vivían en ciudades fronterizas, en situación de explotación laboral, entre otros. Y a mí me llega el apetito de volver a mis viejas lecturas y discusiones sobre la antropología de emociones, la antropología de sentimientos, como un nuevo marco teórico que se ha usado para estudiar las migraciones. Y tenemos un trabajo magnífico de Shinji Hirai, era también un japonés que estudió conmigo en México, que fue ganador del premio de la Academia Mexicana, donde habla sobre la economía política de la nostalgia. Entonces, que la migración hoy en día no solamente se puede analizar en su dimensión económica o social, pero también en una parte emocional, sumamente importante entender esos procesos de estrés, de miedo, etcétera. Creo que el libro en general, la verdad, ofrece un enfoque integral para comprender la migración desde un caso específico, pero para resumir, creo que tengo ya el tiempo, no sé si me falta un minuto. Esos 3 capítulos nos ofrecen una visión complementaria del fenómeno migratorio en el Estado de México, que yo la visité y yo siempre digo que es la ciudad de migrantes, que ya considero que abordan temas que generalmente no aparecen en los estudios de migración. La combinación del análisis de políticas públicas, identidad cultural y salud nos permite comprender que la migración no solo es una cuestión académica, sino un proceso multidimensional que afecta a las personas de comunidades de diferentes maneras. Y en conclusión, esos capítulos nos recuerdan que aunque la migración ha sido una estrategia de sobrevivir y progreso para muchas familias, sino sigue siendo un fenómeno marcado por desigualdades estructurales y nuevas injusticias que hoy en día le estamos sintiendo. Y también quería felicitar a todo el grupo porque veo aquí un voz de mujeres que están muy integradas al tema de migración, y gracias por ese espacio. Al contrario, doctora Mina, muchísimas gracias por sus comentarios, también por su cuidadosa lectura y sobre todo por poner sobre la mesa, ¿no?, estos debates a propósito de las políticas, la comunidad, el poder y desde luego también las emociones, que esa es la intención justamente, ¿no?, que el documento vaya detonando también otras discusiones. Muchísimas gracias por su participación. Y es ahora momento de dar la palabra a nuestra tercera comentarista, que es la doctora Daisy Coromoto Rebolledo. Doctora Daisy, si nos pudiera compartir sus impresiones y sus comentarios. Entendí que tenía un problema de red, no sé cómo ande, ¿si nos escucha? Aló, doctora, creo, yo la veo aquí, pero no sé. Sí. Y ahora sí. Sí, no me había dado cuenta y tenía el micrófono apagado, disculpe. Adelante. Muy bien, a mí me correspondió, gracias, a mí me correspondió la sección 3 que se denomina Aproximación al tránsito y el refugio. Este está constituido por 3 capítulos. El primero es el espacio, los migrantes y sus afectos, etnografía de un albergue de migrantes en el Estado de México. Y
en relación a esto, yo enfoqué el comentario en 5 aspectos en cuanto a que, por ejemplo, en relación a lo que es el tema central y enfoque, este capítulo se refiere a que busca exponer la etnografía sobre cómo los efectos mueven a los migrantes y al el Estado de México, ¿no? Muestra la identificación que existe sobre la movilidad, los afectos y los migrantes. Migrantes provenientes de Centroamérica, específicamente Honduras, El Salvador y Guatemala, así como del Caribe, África y últimamente se ha identificado además lo que es Colombia y miembros de Colombia y Venezuela. En relación a la metodología, encontramos que se desarrolló en el albergue de Metepec, que es un albergue que expresa, por cierto, que es un espacio que no cuenta o cuenta con muy poco apoyo y no está registrado, por lo tanto, el Estado de México ni ningún instituto internacional puede apoyarlo, ¿no? Tiene un enfoque cualitativo, duró 2 años, es interesante en relación a cómo expresa, a mi manera de ver, la típica investigación cualitativa en relación a que se empieza con una metodología, sin embargo, una vez que se empieza a desarrollar, se percata el investigador que no es suficiente y opta por otra. Así se tiene que, nos dice que empieza con un enfoque más que todo de entrevista, pero después lo vira hacia lo que es observación no participante y entrevista etnográfica. Ya no solo una entrevista como tal, sino que profundiza porque se percata que la investigación, como se la planteó, no está captando lo que verdaderamente está sucediendo en este espacio o albergue donde están estos migrantes. Doctora, entonces, de los hallazgos principales, dígame. ¿Quiere que me llegó una presentación de su parte? ¿Quiere que la ponga? Yo creo que no, yo la tengo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, disculpe. Muy amable. Adelante, gracias. Gracias. Entonces, en relación a los principales hallazgos, tenemos que en cuanto a los migrantes se mueven, se identifica que se mueven por los afectos, que toman decisiones al día y generalmente sin pensarlo mucho, de manera reactiva. Y esto a su vez nos dice que ellos se van a ir comportando de acuerdo a cómo llegan al albergue, las circunstancias personales y en simultáneo con la interacción con otros migrantes en este lugar. Y esto se dispara con unas dinámicas y condiciones del mismo albergue, ¿no? Y hay un término que llama la atención aquí, que es el etnografía de los afectos, que está relacionado con lo que acaba de decir el expositor anterior cuando nos habla de la antropología de las emociones, ¿no? Este es un enfoque más a esa parte, ¿no? Entonces nos habla que los albergues son de diferentes tipos y características, existen políticos, religiosos, de sociedad civil. Y en relación a las características de la muestra que permitió hacer esta investigación, nos habla que fue orientada a jóvenes de 29 y 30 años, es equilibrado la presencia, en una diferencia muy pequeña en cuanto a hombres y mujeres en este albergue, que lo que se percibe es que existen en estos albergues mujeres con niños que pueden ser desde bebé hasta mujeres embarazadas. Y como expresaron los otros expositores, también nos dice que la dinámica general, bueno, en este caso se identifica que la dinámica de la movilidad se refiere a violencia, ¿no? Es el origen. En relación a los afectos, también interesante cuando nos dice que conduce a zonas desprolijas y contradictorias en lo que se gestan lazos de identidad, se construyen sensibilidades y se genera sociabilidad. Esto se refiere a ese espacio del albergue donde se dan toda esta cantidad de relaciones. Y nos habla también de cuál es ese perfil de esos migrantes, ¿no? Nos expresa que son migrantes de paso, que son migrantes que llegan porque las autoridades lo capturan y los llevan a este albergue, que son personas que pueden llegar primero con un proyecto, pero luego lo cambian en esa misma interacción, que muchos salen, se van a Estados Unidos, regresan
y lo que expresa que hay migrantes identificados como los que van y que vienen, y otros que son los que están esperando situaciones relacionadas a que llegue el dinero de sus familiares o que están esperando alguna condición que se la dé el Estados Unidos. En relación a la contribución de esta investigación, lo que yo pude identificar es que se discuten temas sobre los afectos, los cuales permiten explicar cómo y en qué circunstancias los migrantes dibujan su trayectoria, cómo toman sus decisiones y generan redes de sobrevivencia en la hostilidad del tiempo y los espacios que en ellos se presentan, ¿no? Muestran también cómo las personas en el espacio se aferran mutuamente, se interrelacionan y se conforman dinámicas. O sea, cómo al llegar a estos espacios, estos albergues, se crean estas relaciones interpersonales. En relación al segundo capítulo, que es de la doctora Zoraida Ronzón Hernández, nos habla de los migrantes de paso en Ecatepec, percepción social y actitud hacia las personas migrantes, ¿no? Nos habla también aquí, específicamente, se enfoca en las comunidades que viven en su cotidianidad la migración de tránsito, porque lo que expresa este capítulo es como se puede observar, la mayoría de los estudios de migrantes están asociados a lo que son aspectos sociales, económicos, culturales, pero nos dice la investigadora que generalmente no se hacen estudios con respecto a esa población que entra en contacto con los migrantes que van, que su objetivo no es quedarse en ese lugar, sino que ellos van de hecho, hay un término bien interesante que no habla de migrante en tránsito, que es el término que se usa, sin embargo, el que se usa entre las personas es migrante de paso o transmigración, población en movimiento. Habla de unos términos en relación a que cómo estas personas que viven en la unidad habitacional de las Américas, que ahí es donde se hace la investigación, porque la investigadora identifica en este sitio de Ecatepec, donde ella puede hacer su investigación y finalmente decide que la va a hacer en la Unidad Habitacional de las Américas porque fue el sitio donde pudo visibilizar mejor ese tránsito de la población y hacer la investigación. Nos dice que es un estudio antropológico cualitativo desde una perspectiva fenomenológica. Usa a su vez etnografía, se trabajó en las transformaciones claves, mayores de edad y residentes, se identifica el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. El estudio realizado entre el 2021 y 2022 lo enfoca en 3 etapas. En la primera recorrió el municipio para la identificación de las zonas donde el inmigrante se hace visible. La segunda es aplicación de un instrumento de diagnóstico para identificar posibles informaciones clave. Y el segundo es donde elige a su vez, el tercero es procesamiento de la información. ¿A quienes ella hace la entrevista? Esta investigadora la hace a mayores de 18 años y que sean residentes. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bien interesante porque nota cómo las mujeres son las que reflejan mayor solidaridad y sensibilidad con respecto al migrante. También hace una identificación con respecto a la edad, porque expresa que las personas de 40 años sí observan a los migrantes, sí se percatan de ellos, pero que a su vez las personas más jóvenes ni siquiera se percatan de que hay inmigrantes, ¿no? Eso llama bastante la atención, ¿no? Que lo ignoran completamente. No lo ven, están invisibilizados, ¿no? Entonces también expresa que hay una falta de interés para que estos migrantes se integren a la comunidad, están de paso, aunque ya hay, llama la atención también porque expresa que hay ya 30 años donde México ha sido el país de tránsito de estos migrantes que vienen de distintas partes de América. Y bueno, y fíjense que también ha identificado de África a recorrer México para su objetivo final, que es Estados Unidos. Sin embargo, expresa que no hay un interés de las comunidades donde estos migrantes transitan para que haya una integración. Entonces, hay unos términos como los otros, que es imposible convertirlos en nosotros. Los residentes buscan manera de impedir que los otros sean integrados a su comunidad. La defensa, y también nos parece que la defensa del territorio es defensa de su identidad, y esto a su vez lo asocia a lo que es xenofóbico, ¿no? Entonces, con respecto a otros aspectos, nos habla de la perspectiva antropológica como una arista más ante los procesos migratorios, o sea que, insisto, resalta lo que expresó la persona anterior, que es incorporar componentes antropológicos a los estudios de la migración.
Es decir, también nos expresa que, exacto, eso. Bueno, esto es con respecto al capítulo de la doctora Zoraida. En relación al capítulo de la doctora Ana Isabel Jordán Hernández, que se denomina Agencia y Aspiraciones en los Procesos de Integración de Población Refugiada en el Estado de México. Esto fue un trabajo que se hizo, una investigación con el enfoque biográfico. Nos dice que es para reflexionar la manera en que las aspiraciones y la agencia de una persona, o sea, como una persona que decide migrar, toma decisiones, y aunque tenga un proyecto dentro de esa mirada que tomó la decisión de migrar, cuando llega al espacio donde ha migrado, se percata que sus expectativas no pueden ser cubiertas y va reajustando sus proyectos. Entonces, aquí vemos, insisto, aquí tenemos un ejercicio que nos habla que es exploratorio, que es una perspectiva centrada en el sujeto. Nos habla de Joel, que es el que le hace la investigación, y también que le hace entrevista a la esposa de Joel, ¿no? Joel y su esposa María. El criterio que hubo para seleccionar esto nos habla de que en la nacionalidad, un contexto de llegada, cuánto es el tiempo de trámite, porque es interesante también que esta persona llegue, este caso es que llega a México con la percepción de que él va a tener muchas oportunidades, dada su profesión, pero se va percatando de que no puede ser así. Entonces, ¿cuáles son estos hallazgos de esta investigación? Nos dice que aunque es un caso de miles cargado de muchas subjetividades y percepciones, con la invitación en cuanto a su alcance y representatividad, permite mostrar la importancia de las capacidades, los recursos, las estrategias y el capital social, en este caso la iglesia, porque esta persona tuvo que tener esta cantidad de recursos para poder finalmente obtener un refugio en México, ¿no? Entonces nos dice que muestra las necesidades individuales, familiares y de apoyo institucional que tiene la población refugiada. Y también nos expresa que esta investigación nos permite comprender los procesos de integración desde una perspectiva centrada en el sujeto, o sea, cómo un individuo va tomando decisiones para finalmente sentirse parte de esta comunidad que él ha decidido para su sitio de migración. Entonces nos expresa que pone en contexto el papel de las agencias, deseos, aspiraciones, o sea, de la decisión del individuo en cuanto a sus deseos, sus aspiraciones, sus expectativas, motores impulsores que van delineando proyectos de vida y otorgando sentido de percepción a estos integrantes. En relación a la contribución, se considera que, bueno, se identifica que no existe, que ya lo hemos dicho en los otros capítulos, los comentaristas lo han señalado, que no existe una institución en México, y quizás referido específicamente al Estado de México, que verdaderamente apoye a estos migrantes para que se aproveche su experiencia y logren verdaderamente cristalizar sus deseos. Bueno, esto es relacionado a los 3 capítulos que me correspondió exponer. Disculpa porque verdaderamente no soy la especialista, sin embargo me pareció un reto interesantísimo asumirlo y analizarlo de una manera sistemática, porque bueno, no tengo la formación tan fuerte de las ciencias antropológicas, sin embargo considero que al ser migrante tengo una sensibilidad también para ver estos aspectos y resaltarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Daisy. Sí, sin duda las experiencias de vida nos marcan y ha sido muy enriquecedor escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias también pues por estos llamados, ¿no? Estos diálogos entre disciplinas, a los elementos y a la acción institucional que siempre es necesario pues poner la mirada sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras y nuestro colega por sus comentarios y es momento, tenemos todavía oportunidad de poder hacer un ejercicio de interacción, si es que así lo deciden, con el público asistente aquí en Teams y también en las páginas de Facebook donde están realizando una transmisión en vivo.
tenemos el gusto que nos acompañen algunas y algunos autores de los capítulos. Entonces, no sé si hubiera oportunidad, si están de acuerdo de que pudiéramos participar, el público, si tuviera alguna inquietud a propósito del libro, de algunos capítulos en particular, algo que quisieran señalar, está abierto el micrófono para que podamos interactuar. No sé si aquí está el chat. No estoy cierta si el chat funciona para las personas que están externas, pero si no, pueden alzar su manita y yo con mucho gusto les cedo la palabra. De igual modo, no sé si las colegas de Relasi o Sudimer tuvieran alguna inquietud en el chat de sus respectivas instituciones, de sus respectivas páginas. ¿Algún comentario, algo que quisieran señalar? Ana, algo que tú quisieras ir cerrando, que te corté un poco abruptamente. Sí, bueno, yo tengo varias cosas que decir, pero me gustaría escucharnos y si de las personas que nos acompañan hay algo que les haya llamado la atención, alguna inquietud o duda, y sobre todo también aprovechar, ¿no?, que tenemos aquí a varios de los autores y autoras que contribuyeron en esta obra para seguir creando diálogo. Algo que a mí personalmente me gustaría destacar es que el libro sí ofrece una mirada amplia sobre las migraciones y las movilidades en el Estado de México, pero también deja vacíos, deja pendientes, ¿no? Y entre esos pendientes, por ejemplo, veo la necesidad de abordar los desplazamientos forzados, que es uno de los retos y problemáticas que estamos registrando en la entidad, particularmente en regiones específicas de nuestro estado. Deja también, por ejemplo, la necesidad de abordar el tema de las remesas, considerando que el Estado de México se posiciona como una de las entidades que recibe una mayor cantidad de estos ingresos. También, por ejemplo, las migraciones calificadas, porque tenemos mexiquenses que se encuentran en otras partes del mundo contribuyendo. Entonces, son algunas, ¿no?, de los elementos que es necesario dar cuenta, abordar y visibilizar. Yo hubiera querido abarcar todo esto, ¿no?, en el libro, pero imagínense, si así tiene 300 páginas, incluyendo las temáticas que es necesario también incluir, pues no me imagino la cantidad que tendría, ¿no? Necesitamos el tomo 2 de este libro para abordar los pendientes que ha dejado. Sin embargo, yo lo percibo como un ejercicio bastante rico, que me ha dejado muchos aprendizajes y que creo que me ha permitido plasmar esta inquietud que tenía, ¿no? Porque pues yo no soy especialista en migraciones, pero no soy todóloga, ¿no? Entonces quería tener como estas miradas que permitieran reconocer a la complejidad, como lo he señalado, de estos procesos en la entidad mexiquense, ¿no? Porque, por ejemplo, entrevistas que he podido realizar, particularmente porque pues mi investigación, mucha de ellas se centra en el Estado de México, pues da cuenta que, por ejemplo, para funcionarios públicos, migración es hablar de nuestros mexiquenses en Estados Unidos y de los que regresan, pero no hay un reconocimiento de los que están en tránsito, por ejemplo. Tan es así que, por ejemplo, el capítulo de Lucía da cuenta, ¿no?, de que no tenemos esa infraestructura, mucho menos hablar de población que está solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado. Es una de las modalidades que hacen parte de estos procesos de movilidad que no está siendo reconocida. Y, por ejemplo, para esta tercera sección del libro, donde Lucía, Zoraida y su servidora damos cuenta de esta mirada más cualitativa, aunque no se puede generalizar, sí se invita, ¿no?, a reflexionar en otros aspectos que no están siendo considerados para la entidad mexiquense. Bueno, no, yo me puedo extender, pero
quisiera crear diálogo, ¿no?, con las otras personas que nos acompañan. Tenemos aquí varios colegas, autores, estudiantes que pueden comentar. Gracias, Itzel. Al contrario, doctora Ana, no sé si alguien de nuestras colegas y nuestros colegas que colaboraron en el libro quisieran señalar algo. Autoras, autores. Adelante, doctor Alejandro Sarur, por favor. Pues yo solo agradecer los comentarios recibidos a la obra por nuestras colegas y nuestros colegas. Sería lo único que podría decir, agradecer su lectura, sus comentarios, el interés por la obra. Muchas gracias. Al contrario, doctor Alex, muchísimas gracias. Si hubiese algún otro comentario, yo también agradezco mucho la lectura de nuestras y nuestro comentarista. La verdad es que siempre es un gusto que un producto académico detone y permita establecer diálogos como esto. Doctora Amina, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Itzel. Solamente escuchar el comentario de Ana me hace reflexionar sobre lo que hace falta. Y claro, yo siento que el libro está provocando apetito bastante grande, nos está motivando porque creo que entender la migración desde el caso del Estado de México nos puede dar un panorama sobre el problema global en el país. Me parece sumamente importante el tema de la urbanización y el desarrollo urbano en ese estado que tiene que ver con la migración y la migración de tránsito de los centros americanos. Creo que está poco explotada. No sé hasta qué cierto punto el tema de la violencia, inmigración, xenofobia es un tema importante, sobre todo el caso de la migración del Estado de México. Y por último, la migración indígena en el Estado de México. Creo que también es un campo de oportunidad para reflexionar. Y una de las cosas muy importantes que aprendí con ese libro, esa mirada transdisciplinaria para seguir diciendo que la complejidad del fenómeno migratorio llama a varias disciplinas, ¿no? Y hasta que cierto punto, ya desde ese libro podemos pensar más adelante en comparar el caso del Estado de México con otros estados para poder hablar sobre ese enfoque regional que nos dio el libro como un ejercicio académico. Gracias. Gracias, doctora Mina. Pues no sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿Algún comentario de cierre? Doctora Daisy, doctor Ariel, aprovechando el tiempo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias. Bueno, miren, yo quisiera compartir con ustedes, indistintamente de las diferencias académicas que tenemos por formación, que hay otros elementos también muy importantes, a mi manera de ver, en relación a la migración, que de hecho hoy hasta se está analizando como que una migración puede causar, considerar como un arma de guerra. Los migrantes a veces generamos desestabilizaciones en los territorios. La experiencia venezolana es que nos han cerrado la frontera de Panamá. O sea, hoy día los venezolanos, primero teníamos visas para muchos países y hoy día nos han quitado visas por eso, ¿no? Porque un país que tiene de pronto, por decir algo, 4 millones de su población y le llega 2 millones de venezolanos, generan hasta problemas de transculturización que la población empieza a rechazarlos. Y hay motivos que los sociólogos y los antropólogos entienden porque empiezan la transculturización y los locales no lo desean. Yo he escuchado estos días un programa televisivo mexicano que los mexicanos estaban molestos porque ya iban a comer en el centro de México y ya la comida no era tan picosa porque ya le bajaban el picor por los turistas. Y algo tan sencillo que podemos reírnos, pero fíjense, ya en un programa unos moderadores del programa están manifestando su disgusto por esa situación. Entonces, insisto, en el caso venezolano hemos tenido, ya hoy día los panameños
fueron los primeros que hasta salieron en manifestación en contra de los venezolanos. En Chile, bueno, ha sido bárbaro y yo entiendo lo que significa las diferencias, ¿no? Que cuando se llega, pues la población no está preparada. Fíjense que en el caso venezolano, la mayoría son personas que tienen formación académica, pero aún así son rechazados porque los países no tienen la infraestructura económica para resistirlo. Yo me recuerdo en el caso venezolano, cuando llegaron 6 millones de colombianos por problemas de guerrilla, Venezuela no tuvo rechazo porque en ese momento Venezuela tenía, bueno, éramos muy petroleros y el dinero sí se distribuía, y entonces sí había rechazo, pero no tanto como lo que hemos vivido. Y ahí era interesante porque cuando se estudiaban las maternidades públicas, la mayoría de los primeros niños que en Venezuela se hacía una celebración, ¿quién era el primer venezolano que nacía? Pues era de Colombia, era de Haití, era de Perú, porque Venezuela era un país receptor. Nosotros ahora, después de hace 25 años que somos, Venezuela es expulsora de población, ¿no? Entonces siento que son muchos, como dicen, o sea, son muchos los temas que para un libro, doctora Ana, verdaderamente muy, muy corto, ¿no? Serían muchos temas y muchos enfoques lo que significa la migración, ¿no? En América Latina, sin decir lo que está pasando en Europa, que yo no sé si ustedes han revisado eso, y dicen que en el caso de Alemania va a llegar un momento que en 20 años la generación va a ser descendiente musulmana, y que atento porque posiblemente la religión también en estos países va a convertirse en vez de cristiana en musulmana, con todo lo que implica la religión musulmana. Entonces siento que sí, es un tema súper, súper complicado a mi manera de ver, y tiene muchísimas aristas, y ustedes acaban de abrir una, ¿no? Una bien, bien interesante, y en un solo estado de México, o sea, imagínense ustedes, 300 y pico de páginas por un solo estado. Entonces, bueno, discúlpenme por extenderme, pero me parece importante compartir esto, ¿no? Y felicitaciones y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias, doctora Daisy. La doctora Judith quiere participar. Ella también es autora de uno de los capítulos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Primero quisiera hacer un reconocimiento especial a la doctora Ana Jardón, porque el reto mayor de los libros coordinados es que estén integrados, es decir, que no sean como discusiones sueltas, sino lograr un eje conductor, y creo que el incansable trabajo que hizo Ana permitió eso, ¿no? Superar este primer reto de que estos temas, como ya nos los presentaron nuestros queridos lectores y lectoras, si bien dan cuenta de una diversidad del panorama migratorio en el Estado de México, están articulados en función de dar cuenta de esa diversidad. Entonces, primero, mi agradecimiento y reconocimiento a la doctora Ana. Lo segundo es que efectivamente, como han señalado, pues este libro es como una fotografía, es un estado del arte de manera regional de los grandes temas que algunos de nosotros como especialistas estábamos trabajando, pero efectivamente deja abiertas otras puertas de investigación, y creo que esa es una fortaleza. Es decir, como señalaba nuestro primer comentarista, si bien damos cuenta ahora de lo que sabemos sobre la migración en el Estado de México, también se sabe lo que no sabemos o lo que no hemos abordado aún. Y esto abre una nueva agenda de investigación que ya han señalado por aquí varios temas que quedan pendientes, pero que son muy importantes en la entidad, ¿no? Como la migración de la población indígena, por ejemplo, a zonas metropolitanas, que son bien importantes y poco estudiadas. Estos sentimientos y acciones que han aflorado de estos sentimientos xenofóbicos y de discriminación, que tenemos que pensar en qué vamos a hacer como sociedad, porque no le podemos sumar una dimensión más a los problemas que ya tenemos. Entonces, creo que en ese sentido, si bien faltan temas, creo que justo esta es otra de sus fortalezas. Abre una nueva vertiente en la agenda de investigación para el Estado de México. Por lo demás, pues muchas gracias por organizar esta presentación, muchas gracias por los comentarios, y reitero, muchas gracias, Ana, por tu gran esfuerzo de coordinadora en este libro. Muchísimas gracias. No sé si hubiera un comentario más. Adelante, doctor Ariel. Gracias.
Sí, bueno, pues ya nada más para finalizar, palabras ahora sí de despedida. Primero, pues nuevamente agradecer. Segundo, pues sí, o sea, me parece que sí se abren como varias cosas muy, muy interesantes, muy sugerentes a partir del libro. Estaba pensando, pues sí, o sea, el Estado de México es de una complejidad tremenda, ¿no? Y por eso me gustó mucho, ¿no? Porque de repente uno tiene la percepción muy así por el asunto existencial, por dónde vive uno, etcétera, ¿no? Y entonces de repente el Estado de México, algunos, como yo, y estoy hablando por mí, luego se reduce a esos municipios de la zona conurbada, ¿no? O de la zona metropolitana. Pero no, es de una complejidad tremenda, ¿no? Y hay zonas rurales, ¿no? Hay poblaciones indígenas, hay poblaciones ultraurbanas, ¿no? Súper industrializadas, hay lugares así de recepción muy fuerte de inmigrantes internacionales. Entonces tiene una complejidad tremenda, que me parece que permite precisamente estudiar muchos problemas. Aquí se abordaron varios y ya se mencionaron que varios quedaron fuera, pero sí me parece como estimulante, ¿no? Y este asunto, ¿no? De repente hacer como más estudios comparativos, creo yo, a partir de ciertos, digamos, ciertos temas que emergen, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de tu capítulo, ¿no? De estas movilidades laborales hacia la zona metropolitana del Valle, pero también hacia otras entidades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay? ¿Qué cosas semejantes hay, por ejemplo, también con la migración, por ejemplo, de Cuernavaca a la Ciudad de México, que es tremenda, ¿no? Es una movilidad así tremenda, ¿no? Es decir, yo creo que sí es importante y pensaba, ¿no? También entre el Estado de México y Hidalgo, ¿no? Con Querétaro, en fin, ¿no? Lo que es la corona esta, que hay en la zona metropolitana, ¿no? Me parece que por ahí hay vetas también como muy, muy interesantes, ¿no? Y que también, pues, estas otras entidades, Morelos, Hidalgo, el Estado de México, que tienen poblaciones indígenas, ¿no? ¿Cómo se dan esas interacciones, esas recepciones? ¿Hay patrones? En fin, creo que hay un montón de preguntas por ahí que hacen, que provocan con su libro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un libro valioso. O sea, para mí un libro valioso es aquel que te hace pensar cosas, ¿no? Que te hace indagar cosas y en ese sentido pues abren un montón, ¿no? Entonces felicitarles y ya, trataré no sé, o sea, sería como interesante, ¿no? Hacer estudios comparativos. Felicidades. Muchísimas gracias, Ariel, por las consideraciones y bueno, es un gusto escucharles a todas y todos, porque nos anima a seguir. Efectivamente, la entidad mexiquense es una entidad de una gran complejidad. Se vuelve un espacio que invita de manera constante a la investigación social y en el caso de los procesos de migración y movilidad, pues más. Esperamos que el libro sea de su interés y si no hubiera más comentarios, en las páginas del Facebook parece que no hay dudas, comentarios. Entonces, bueno, sin más por el momento, me voy a permitir ya ir cerrando esta sesión, agradeciendo infinitamente la participación de nuestras y nuestro comentarista, de las autoras y los autores que estuvieron acompañando también esta sesión y desde luego de nuestro público. Esperamos que el libro les resulte de interés. Ya dejamos en el chat el vínculo para que lo puedan leer, lo puedan descargar. Les reiteramos la invitación a que lo conozcan y pues que sea pues un material que les resulte de utilidad y que les pueda detonar alguna inquietud y pues algo respecto a los procesos de movilidad, en este caso en la entidad mexiquense, pero que sí da pie a pensar en estudios comparativos, a reflexionar cómo podrían ser estas dinámicas en otras entidades y pues nos ayuda a ver cómo en este grupo de investigación pues nos dimos a la tarea de abordar estos procesos. También les invitamos a la siguiente sesión de este seminario que se realizará el 9 de abril y estará enfocada a reflexionar sobre los procesos de deportación en Estados Unidos en el marco del segundo mandato de Donald Trump.
está digamos, en el punto, es noticia, estamos en un contexto que nos demanda reflexionar sobre el particular y será motivo de la siguiente sesión del seminario. Desde luego haremos la promoción pertinente en redes sociales, en nuestros espacios académicos, en las páginas institucionales, para que lo tengan presente y nos puedan acompañar nuevamente. Para quienes gusten tener una constancia después de las sesiones, que serán 4 de este semestre, les invitamos también a registrar su asistencia en el Forms para que podamos elaborarles sus constancias. Sin más, doctora Ana, coordinadora del seminario, también no sé si quisieras señalar algo ya para cerrar nuestra sesión. Pues solamente agradecer a todas las autoridades que nos han acompañado, a colegas, estudiantes, amigos y familiares que están aquí con nosotros, y esperamos que el libro sea de su interés. Muchísimas gracias a Mina, Daisy y Ariel por sus comentarios, por el tiempo para leer el libro y por las ideas, ¿no?, que también nos dejan para ir pensando ya en el tomo 2 de este libro. Y pues les esperamos, por favor, si es de su interés, que nos acompañen en las próximas sesiones de este seminario para seguir discutiendo sobre los temas de migración y movilidad. Muchísimas gracias y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias de corazón. Muchas gracias.